tenemos una gran participación de gente en este tipo de reuniones que nos hace pensar dos cosas. ¿Alguien le está pagando a la gente para que nos vea? ¿O son todos los autores y sus parejas? Bueno, no, eso no es. Sabemos que hay muchísima gente que además nos escribe, ¿no? Y que el libro se ha estado moviendo bastante, ¿no? Se ha estado vendiendo, en fin, estamos alcanzando lugares, estamos cumpliendo con esa labor. Bueno, vamos a seguir el mismo orden alfabético con que aparece en el posting y vamos a comenzar con Andrea Ávila. Andrea Ávila es actriz, periodista y escritora. Es autora del libro de crónicas Con dolor en el termostato y de artículos académicos que vinculan el teatro con otras disciplinas. Llegó a Canadá en el 2008 para realizar el doctorado en la Universidad de Western Ontario. Actualmente prepara un libro con traducciones de obras de teatro hispanoamericano al inglés. Esa es Andrea Ávila. La pregunta, ¿cuáles son los temas que preferentemente aborda en su obra? Andrea. Hola. Bueno, sin ser mucha sorpresa, los últimos años he estado hablando mucho sobre las diferencias entre México y Canadá, que ustedes saben que son muy pocas. Sobre todo ahorita con el asunto de COVID-19, sabemos que nos comportamos como comunidad casi igual. Somos obedientes en México como somos obedientes en Canadá. Tenemos siempre una actitud muy razonable hacia el comportamiento colectivo, no somos caóticos ni nada. Entonces, esto me ha dado una muy buen material para jugar con el tema de dos sociedades que son tan distintas y dos grupos de personas que tenemos unas ideologías y unas idiosincrasias tan diferentes. Tenemos ambas sociedades, cosas buenas y cosas malas. A veces salen perdiendo unos, a veces salen perdiendo otros. Y en general yo creo que la migración, el venir de otro lugar y traer nuestras experiencias y nuestros comportamientos con nosotros, debería ser una forma de enriquecer a la sociedad a la que llegamos y de enriquecernos nosotros con las experiencias y con las situaciones que encontramos en el país al que llegamos. Y eso es el tema que preferentemente te motiva a escribir, ¿no? Ese es el tema de tu vida. Ah, perfecto. Eso bien. Sobre lo que más he escrito y extrañamente es un tema muy diferente del texto que publiqué en esta antología. Ah, bueno. Pero es importante saberlo, ¿no? Tenemos distintas aristas. Hay gente que ha participado y tiene sus cuentos acá y son poetas, fundamentalmente, y han probado su mano en este tipo de literatura. Muchas gracias, Andrea. Fantástico. Muy bien. Voy a pasar. Entonces, Ángel Mota ha publicado poemas y cuentos en diversas revistas y libros colectivos de Canadá, España, Estados Unidos, México, Italia y Chile. Como ensayista escribe sobre arte, filosofía y literatura. Sus libros son La casa del nadie y otros relatos, La confesión en el paraíso y el poemario bilingüe Un eco de tu voz. Y actualmente vive en Montreal. Ángel, cuéntanos, ¿qué inspiró o cuál fue la génesis de tu relato en la antología? Perfecto. Entonces fue algo mágico. Yo sobre todo escribo sobre México, pero decidí escribir relatos sobre Canadá, porque tengo la oportunidad por mi trabajo de viajar por todo el país. Entonces el relato que está en ese libro es sobre Terranova. ¿Y por qué digo que es mágico? Porque en mi viaje a Terranova, en un pueblo precioso que se llama Trinity, que hagan de cuenta que es un pueblo abandonado, de hecho es un pueblo abandonado, porque hay mucha pobreza en Terranova. El gobierno le daba dinero a la gente o los corría de sus pueblos porque no podía mantener todos los poblados en Terranova.
pues la gente se tenía que mudar con sus muebles hacia otros poblados, y esos pueblos se volvieron pueblos fantasmas. Entonces, llegando a ese pueblo que parece salido de un cuento surrealista, se montó una obra de teatro en un teatro que está sobre el mar. Hagan de cuenta un teatro de madera que está sobre el mar. Y la obra de teatro es sobre fantasmas que cuentan su vida en Terranova, que desaparecieron, que los mataron. Ustedes que han leído a Juan Rulfo, que yo creo que son todos ustedes, sabrán el impacto que tuvo en mí que en Terranova una obra de teatro que tenga ecos tan fuertes con Juan Rulfo, con Pedro Páramo. Y en mi viaje a Terranova me di cuenta que Terranova está más vinculada con México que con Canadá. Claro, ¿en qué sentido? Hay toda una tradición irlandesa católica muy fuerte, a este sentimiento de abandono, de pobreza, pero al mismo tiempo de riqueza musical, el cliché, el estereotipo de mexicano que toca la guitarra y canta, es lo mismo en Terranova. O sea, no hay un Terranova que no cante y toque la guitarra. Y eso es en toda la isla. Entonces mi cuento nace de ahí. Lo que yo hago es narrar la historia, no se puede contar todo, pero es la historia de un asesinato y algo que sucede cantado por fantasmas, inspirado de esta obra de teatro, pero a partir de mi imaginación en un pueblo precisamente donde todos se tienen que ir. Ángel, muchas gracias. Yo me había dado cuenta de tu trabajo anterior y este pequeño mini relato, micro relato, digamos que temáticamente no era precisamente lo que te había escrito anteriormente. Vamos a pasar a Esmeralda Beltrán, y si quisiera, Silvia, leer el currículum de Esmeralda Beltrán, por favor. Sí, Esmeralda Beltrán estudió Lengua y Literatura Hispánicas en la UNAM, donde también fue profesora. Tiene una maestría en literatura de la Universidad de Ottawa. Organiza conferencias, talleres y otras actividades para promover la cultura y la literatura, tanto española como latinoamericana. Enseña español y literatura en la región de Ottawa-Gatineau y es locutora en el programa de radio Amanecer Ranchero, una estación comunitaria de la Universidad de Ottawa. Muchísimas gracias, Silvia. Bueno, a Esmeralda le vamos a preguntar cómo ve ella el futuro de la literatura en español en un país donde no es un idioma oficial. Esmeralda. Bueno, yo le veo un muy buen futuro. Yo creo que tiene una muy buena salud, incluso ahora mismo con la pandemia, y esto que estamos haciendo es un gran ejemplo de eso, de ese buen futuro. Como algunos de ustedes saben, doy clases a quebequenses y a algunos ontarianos de literatura en español. Y es por eso que yo le veo un futuro bastante prometedor, porque veo que a ellos les gusta mucho. Sobre todo, y eso me encanta decirlo, adoran los cuentos, porque es un género que lo tenemos más en español, ¿no? Daniel Pini había comentado eso hace algunas semanas. Entonces, no es interesante cómo algunos de mis alumnos han brincado de la novela al cuento. No significa que han dejado de leer novela, significa que a ellos los ha atrapado el cuento, que antes no habían leído cuentos, no habían tenido la experiencia, y cuando se enfrentan al cuento en español, para mí es magnífico ver todas las expresiones, los comentarios, cómo ellos disfrutan, cómo ellos hacen analogías con estos países tan diferentes. Yo he tenido algunos cursos sobre, por ejemplo, la literatura de la Guerra Civil Española, la literatura de la Revolución Mexicana, sobre las dictaduras en América del Sur, y es increíble cómo a ellos les llama la atención, por supuesto, por ser las culturas tan diferentes. Una de las cosas que a mí más me gusta que ellos dicen, nosotros no hemos vivido eso, hemos vivido de manera diferente las revoluciones, ¿no? No hemos vivido dictaduras, no hemos vivido esas cosas. Entonces, los sentimientos que se despiertan en ellos, yo creo, hacen que los atraiga más esta literatura. Y es por eso que yo creo que tiene un futuro muy prometedor. Esmeralda, yo comparto completamente lo que tú dices.
he tenido la experiencia de dar un par de veces cursos sobre literatura hispano-canadiense y autores latinoamericanos a una audiencia exclusivamente francófona. Gente que habla muy bien el español, por supuesto, pero lo que tú resaltas, en esa gente, claro que tenemos futuro. Gente que lee con mucha asiduidad y escribe, ¿no? En mis clases yo les daba como tarea que escribieran cuentos y me sorprendía porque es gente que sí sabe de literatura. Lo que quieren es un empujoncito aquí, un empujoncito allá para darle el sabor a un cuento en español. Yo no sé qué tan novedad esto para el resto de nosotros acá, pero para mí fue una extraordinaria sorpresa encontrarme con gente tan interesada. La única cosa que yo me voy a quejar ahora es que yo no podía presentarme a clase sin haberme preparado. No se podía, tenías que leer lo que te decían y aparecer bien. No era cosa de... Yo no le enseñaba a irse de turismo a esa gente sabía lo que quería. Muchas gracias, si me permites, es una de las cosas más interesantes que tú les muestras autores y ellos van a buscar todos los autores, todo. Sí. Y yo estoy segura que, bueno, eso lo digo en la región Ottawa-Gatineau, pero por lo que veo con Marta Batis, por ejemplo, en Toronto, lo que se ve en Montreal y en diferentes lugares, como lo hemos escuchado, yo creo que va a ser así la experiencia. Muchas gracias, Esmeralda. Muy buena onda. Ahora...